Bien, estamos de regreso aquí en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que también los programas de la Noticia TV los puede seguir a través de las redes sociales del diario La Noticia. Hemos hablado en la primera parte del programa sobre cómo se viene desarrollando estos ya últimos conteos de las actas y en medio de ello hay una protesta, pareciera un no reconocimiento a los resultados electorales por parte de Juntos por el Perú. Para hablar del tema un poco más profundo, tenemos una entrevista ahora vía Zoom con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume. Doctor Blume, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, gracias a usted por conectarse. Doctor, ¿cómo, ¿cómo analiza usted la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Digamos que ya hay, según los resultados, Keiko Fujimori lograría alcanzar la presidencia, pero por otro lado, Juntos por el Perú está recurriendo a una serie de recursos, ¿no? De pedidos de nulidad de algunas mesas, sobre todo del extranjero. Eh, ¿Considera que ya esto es parte ya más de una pataleta de quien cree que ya perdió las elecciones? Sí, creo que las reacciones que vienen dándose por parte de Juntos por el Perú demuestran muchas cosas y sobre ellas quisiera comentar. Creo que estamos frente a una organización política antidemocrática, desestabilizadora y huérfana de patriotismo, que pretende el caos, la violencia y la destrucción, configurando una oposición destructiva, ya que no es constitucional ni democrático que una fuerza política participe en un proceso electoral y cuando los resultados le son adversos, se declare en rebeldía contra el sistema constitucional y pretenda deslegitimar al adversario ganador. Yo aprovecho de esta entrevista para advertirle al país que nuevamente este sector antidemocrático está ya creando una nueva narrativa. Así como crearon la narrativa de que el golpe frustrado que protagonizó el expresidente Castillo no fue un golpe ni fue una actitud antidemocrática e inconstitucional, sino que en realidad se trató de eh, una víctima de una conjura, de un golpe de Estado congresal, que es la narrativa que han creado. Hoy advierto al país que se pretende crear una narrativa nueva. Y la narrativa va a consistir en que Keiko ha ganado con fraude y que los votos del extranjero no se deben contar porque son peruanos que no están viviendo en el país, que se fueron del país y que por lo tanto sus votos no deben ser considerados. Es decir, estamos dentro de una nueva narrativa que pretende deslegitimar al gobierno, al nuevo gobierno, y convertir a esta organización en víctima. Ya sabemos cuál es esa metodología y estamos advertidos. Por eso no hay que dejarnos sorprender. Hay que salir al frente y con argumentos constitucionales y democráticos refutar todo lo que se viene diciendo y lo que se está tratando de protagonizar. Claro. En el fondo lo que se quiere es víctimas para luego decir que aquí ha habido excesos frente a los desmanes, a las tomas, etcétera, y acusar a la autoridad de haber protagonizado hechos que atentan contra la vida de las personas. Claro, ahora Pero doctor, estamos advertidos, claro, ¿no? ahora, doctor, eh, eh, hay que aclarar que todavía no estamos en un gobierno de Keiko Fujimori, entonces estamos, digamos, si es que hay esta idea de alguna manera que haya víctimas en en estas protestas bueno, que empiezan hoy seguramente, porque seguramente va a haber también en el interior del país en algunos días.
estas víctimas que puede haber en estas movilizaciones se las van a tener que achacar a alguien que ya está de salida, ¿no? Al Bueno, presidente Balcázar. seguramente, pero luego la van a trasladar pues a la ganadora. Acuérdese usted de la experiencia que hemos tenido con la ex mandataria Dina Boluarte, ¿no? Le hicieron todo un año la vida imposible y trataron de deslegitimarla por todos los medios. Y le crearon y mil historias y a la larga no lograron su objetivo, pero lamentablemente al final pues ya por otro tipo de razones se le vacó, ¿no? Pero lo cierto es que los peruanos tenemos que aprender de la experiencia vivida. Todo este sector, que para mí es un sector antidemocrático, que aglutina la izquierda extrema, una izquierda moderada y el grupo de los caviares, no les interesa el Perú, no les interesa unirnos y salir adelante como Estado constitucional, sino lo que les interesa es crear el caos, la desestabilización, porque ahí es donde ellos tratan de llevar agua para su molino. Y Claro. eso tiene que quedar muy claro. No nos engañemos. La izquierda y todo este grupo lo que quiere es el caos y la destrucción. Y estamos advertidos. Doctor, Entonces los demócratas tenemos que salir al frente y tenemos que desenmascararlos, ¿no? doctor, mencionaba usted estos recursos que buscaría, con los que buscaría Juntos por el Perú, anular votos, por ejemplo, del extranjero, ¿no? Y siempre Ujú. remarcan, aclaran, ¿no? Entre comillas, aclaran que sí respetan a los votos de afuera, pero por otro lado señalan que en el Perú ganó Roberto Sánchez, en el extranjero ganó Keiko Fujimori. Hacer esa diferencia o, y de alguna manera menospreciar el voto de quienes tuvieron que salir del país por X motivos, habla también de un poco talante democrático que tiene algún sector, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto revela pues la falta de conciencia constitucional y de respeto a los principios y valores que rigen nuestro Estado constitucional. Eso es ciertamente evidente. Y además, no nos olvidemos que el último párrafo del artículo 31 de la Constitución establece literalmente que es nulo y punible todo acto que restringe o limita el ejercicio de los derechos políticos. Y lo que está haciendo este sector es pretendiendo desconocer y anular el voto de miles de peruanos, compatriotas nuestros, que están en el extranjero luchando por un futuro mejor y que se vieron obligados a viajar y a dejar el país seguramente para ayudar a sus familiares en Perú y que son profundamente peruanos y profundamente compatriotas nuestros. Entonces no se puede menospreciar así ni tratar peyorativamente a un sector importante de la población del Perú, como si el Perú estuviese dividido entre los que vivimos en el Perú y los que viven en el extranjero. Eso es una lógica maquiavélica y es una lógica realmente negativa y desconocedora de lo que es la nacionalidad, el derecho político, el vínculo de los peruanos con su país, etcétera. Es inaceptable. Ese argumento es totalmente deleznable y revela una ignorancia supina de lo que manda la Constitución respecto a la importancia y trascendencia de los derechos políticos, que como siempre lo he manifestado, hacen al núcleo del Estado constitucional peruano. Claro, ahora doctor, el reclamo, el recurso que presenta Juntos por el Perú contra el voto extranjero es porque señalan que a mitad, que entre primera y segunda vuelta se cambiaron las reglas, que en primera vuelta el conteo de las actas del voto en el extranjero se hacía de forma digital y bueno, en la segunda vuelta era de una forma física, se traían los votos en valijas diplomáticas. ¿Usted cree que ese es suficiente, digamos, motivo para que el Jurado Nacional de Elecciones termine dándole la derecha a Juntos por el Perú o cree que va a quedar solamente en un pedido y no va a pasar nada? Yo pienso que el jurado va a desestimar por totalmente inconsistente e infundado ese argumento.
Acá lo importante es que se garantice el derecho al sufragio de todos los peruanos. Lo que ellos están cuestionando es un detalle totalmente accesorio. Es decir, si las actas se transcriben literalmente, inmediatamente suscritas, o se envían vía valija diplomática al Perú. Es un tema totalmente accesorio. Lo importante aquí es si los peruanos en el extranjero votaron libremente, su expresión de voluntad debe ser considerada. Y esto, obviamente, es lo sustantivo. Y lo sustantivo se está respetando. Ese voto llegó al Perú, se contabilizó y por lo tanto debe valer como el de cualquier peruano. O sea, pretender que un peruano desconozca el voto de otro peruano es hasta una falta de patriotismo. Yo lo Claro. veo realmente censurable en términos máximos. Claro, doctor, si bien para muchos la llegada de Roberto Sánchez a la segunda vuelta fue una sorpresa, en días antes, por ahí, o semanas antes, no se tenía a Roberto Sánchez en segunda vuelta, finalmente llegó. Y siempre se hablaba de que cualquiera que llegue a segunda vuelta con Keiko Fujimori podría ganar. ¿No? Se hablaba mucho de eso. Bueno, Keiko Fujimori venía de 3 derrotas seguidas. Esta cuarta oportunidad, todo apunta a que se rompería este maleficio que señalan que algunos tenían Keiko Fujimori. ¿En qué cree que pudo haber fallado Roberto Sánchez en esta segunda vuelta para, digamos, perder esta elección? ¿La gente con la que se rodeó? Mire, yo creo en primer lugar que la llegada de este caballero, Roberto Sánchez, eh, ha sido bastante cuestionada y discutible, porque no nos olvidemos, y yo lo he denunciado públicamente también, que en la primera vuelta hubo una actitud muy negligente de la OMPE cuando provocó la instalación tardía de muchas mesas y como el mismo Jurado Nacional de Elecciones lo reconoce en el acuerdo adoptado el pleno del 23 de abril del año en curso, 541.000 electores no votaron, y básicamente de Lima. Yo estoy convencido que si esos electores sufragaban, el señor Roberto Sánchez no hubiese llegado a la segunda vuelta. O sea que él llega a la segunda vuelta por esa negligencia de la OMPE, esa es la verdad. Y luego ha tratado de llevar agua para su molino, ha recibido el apoyo de varios sectores y al final se ha impuesto la voluntad popular. Y la voluntad popular es que Keiko sea presidenta de la República, a pesar de los golpes, a pesar de todas las campañas. Ahora, ¿cuáles fueron los errores de este caballero? Mire, yo creo que el error inicial es haber pretendido ser presidente de la República cuando no tiene la talla y los méritos para llegar a tan alta magistratura. Y las personas tienen que ser conscientes, cuando se lanzan a la presidencia, si dan la talla para presidente. Ser presidente es muy delicado, es tener una personalidad que logre anteponer los intereses del país a cualquier otro interés. Y el que encabezar un partido antisistema que pretende bajarse la Constitución, imponer una asamblea constituyente, es algo que lo descalifica desde el inicio. Entonces, el primer error de él está en sobreestimarse, pretender ser presidente y postular en un partido antisistema que el Jurado Nacional de Elecciones debió rechazar desde un primer momento, porque no es concebible que un partido que postula digamos, a la presidencia o al Congreso tenga como planteamiento un cuestionamiento al sistema mismo. Porque quien postula en el marco de una constitución, la premisa es: me someto a los mandatos constitucionales. No postulo para cambiar la constitución. Esta no es una postulación para modificar la constitución. Es una postulación para renovar autoridades en el marco de una constitución. Y ahí hay una falla del Jurado Nacional de Elecciones. No debió admitirse la inscripción de Juntos por el Perú. Entonces, esa postulación nace y se desarrolla preñada de inconsistencias e inconstitucionalidades.
y luego pues el oportunismo de muchos ha hecho que se sumen y la falta de madurez cívica y de conciencia constitucional de muchos sectores crear pues un ídolo de barro que al final se va a caer como un castillo de naipes, Claro, ahora, como doctor, se cayó Pedro Castillo. sí, ahora, todavía no hay un conteo de votos al 100% por parte de OMPE. Todavía no hay, evidentemente, una proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones sobre el ganador de las elecciones. Ujú. Si todavía no tenemos estos resultados, ya hay movilizaciones. ¿Qué podemos esperar una vez que Keiko Fujimori asuma la presidencia? No va a tener, entendemos, esta luna de miel que se dice que se le da al nuevo presidente. Mire, lo que viene es lo que he dicho hace unos minutos, una oposición destructiva. Y lo que viene demuestra la falta de inconsistencia de este grupo no es la población, sino de dirigentes que engañan a muchos pobladores, que es un grupo antidemocrático, desestabilizador y huérfano de patriotismo, que lo que quiere es sembrar el caos dentro de un contexto en donde el impulso, digamos, ideológico, viene pues indiscutiblemente del castrochavismo y del socialismo del siglo XXI, que está en franca retirada en nuestras Américas. Veamos el caso de Bolivia, veamos el caso de Argentina, veamos el caso de Ecuador, veamos el caso de Chile, veamos el caso de Colombia dentro de muy poco. Es decir, las izquierdas están en retiradas y creen que el Perú es lo único que les queda, el último bastión, y aquí van a tratar pues de desestabilizar por todos los medios. Entonces, los peruanos tenemos que estar en alerta. Esta gente no nos va a quitar el país. El país es democrático, es libertario. Es un país que tiene una constitución, que tiene un modelo económico que le ha garantizado el rol protagónico que tiene como país modélico en la economía, y eso no lo van a destruir, no lo vamos a permitir. En la medida que existamos peruanos como nosotros, que salgamos al frente y desenmascaremos directa y abiertamente a esta gente con valentía y con toda energía. Claro, doctor, para ir terminando, volvemos a un Congreso bicameral, ¿no? Después de varios años. ¿Qué espera usted de este Congreso, sabiendo que ya hay 6 bancadas, que sin una mayoría absoluta por ninguno de los partidos? ¿Qué se puede esperar de un desempeño de este nuevo Parlamento, con 2 cámaras? Mire, yo siempre soy optimista y hago un voto de confianza. Creo que a partir del momento que los nuevos congresistas, sean diputados o sean senadores, juramenten, adquieran un compromiso patriótico serio con todo el Perú. Y creo que las fuerzas políticas democráticas tendrán que demostrar que en democracia se dialoga, que en democracia se trata alturadamente al adversario, se suma esfuerzos, se construye para un futuro mejor. Y creo que es una gran oportunidad para que la clase política peruana reinicie un camino de reencuentro con la auténtica función de una clase política, que es orientar y canalizar la voluntad popular constructivamente en beneficio de la democracia y de sus valores esenciales. Libertad, solidaridad, igualdad y tantos valores que nos ha costado construir. Bien, sí, pues esperemos que este Congreso haga mejor las cosas, bueno, que el que ya está de salida, que ha tenido integrantes bastante cuestionados. Doctor Ulume, siempre es Pero un gusto. también, pero también ha sido sumamente satanizado, Sí, porque otra de las narrativas de esta izquierda caviar destructiva es que el Congreso es lo peor, y eso tampoco debemos aceptarlo. Hay que distinguir entre la institución exacto, del Congreso y y los la mala congresistas. actuación de algunos congresistas. Exacto, No confundamos la institución con la inconducta de algunos. claro, ese es el error en el que se ha incurrido mucho durante, bueno, y esa narrativa también que usted menciona, ¿no? Esa narrativa que se ha impuesto durante los últimos años. Doctor, es un gusto haber conversado con usted, que tenga Igualmente, muchas gracias por la buen fin de oportunidad y semana. buenos días. Igualmente para usted. Bien, estuvo con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Olume, ¿no? Ha sido bastante contundente, ¿no? La izquierda busca el caos y la destrucción en el país. Bueno, empieza con una movilización hoy Juntos por el Perú. Esperemos que no haya
ni caos, ni destrucción.